Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate y quiero hacerte la recomendación que siempre doy cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados que son la gente de USIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores, que si tú no tienes el empleador, pues ellos te van a ofrecer el trabajo estable para que puedas obtener la certificación laboral. El trabajo es fundamental para eso, es un requisito y además ellos te van a patrocinar la certificación laboral. Por cierto, que ayer estuvimos aquí en el programa Enrique Ferrer, que es representante de USIA Legal y dio algunas explicaciones y algunas claves que son bien importantes. Si no lo has visto, ve el programa de ayer. Comunícate con ellos a través del número telefónico que está en pantalla. Es tu primera cita que va a ser totalmente gratis. Y ayer, por cierto, tenemos que ponerlo ahí, dimos un número telefónico para consultar con ellos vía WhatsApp que te van a responder de forma inmediata. Regresamos con Agárrate. Tema monómeros, que ha sido un tema de investigación de factores de poder. Hoy vamos a conversar con el diputado José Luis Pirela, que es miembro de la fracción 16 de julio y es el diputado que está solicitando, o la fracción está solicitando el derecho de palabra para él. En la comisión delegada, pues no hay manera que se lo den. Quiere hablar del tema monómeros y quiere que se haga una investigación. Lo tenemos conectado vía Zoom. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia. Un placer conversar contigo. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas que hacer. La primera que yo me hago es por qué esto se ha tardado tanto, ¿no? Porque ustedes, yo siento que ustedes como fracción tardaron mucho en reaccionar, porque aquí venimos haciendo denuncias con pruebas contundentes. Desde el año pasado se presentó esta señora Carmen Elisa Hernández a presentar una presunta memoria y cuenta plagada de mentiras que se demostraron aquí. Yo estoy segura que ustedes tienen información tal cual como la tenemos nosotros como medio periodístico. ¿Por qué se ha tardado tanto que ustedes fijen esta posición que creo que va a ser persistente para que la comisión delegada abra la investigación, pero es que además para que den respuestas a lo que está pasando en Monómero? Bueno, mira, primero déjame hacerte un par de consideraciones sobre tu pregunta y comentario. Ciertamente nosotros tenemos un gran respeto por el periodismo de investigación, siempre que esté fundamentado en elementos materiales de hecho y de derecho, es decir, que tengan indicios, pruebas. Bienvenida a la crítica. Hace unos meses tú le enviaste correspondencia a nuestra fracción y a varias fracciones de la Asamblea Nacional planteando el tema de monómeros. En honor a la verdad, eso es así y así lo reconocemos. Si no somos intolerantes a ninguna crítica, no vivimos un periodo parlamentario normal, convencional, de absoluta normalidad.
y en algunos momentos la multiplicidad de urgencias hace que pongamos a un lado lo importante. Sin embargo, en esa etapa en la que tú te dirigiste a las fracciones, nosotros discutimos el tema, lo atendimos. Uno de los diputados de nuestra fracción estuvo en tu programa, fijó posición sobre algunos hechos puntuales de aquella época. El diputado Edwin Luzardo fijó posición. Recuerdo que entre las cosas que tú denunciabas habían unos salarios exorbitantes por parte de algunos directores. Luego han transcurrido meses, tú has sido constante con el tema, planteando elementos de la denuncia y de irregularidades en monómeros. Recientemente, el día 11 de junio del 2021, 11 de junio, sí, correcto, el Sindicato de Trabajadores de Monómeros emite un comunicado, que aquí lo tengo en la mano, que señala una serie de elementos muy preocupantes sobre el tipo de gestión, la cual titularon La Caja de Pandora. Posteriormente hubo otro comunicado del sindicato donde habla del acuerdo de colaboración empresarial, Algo Huele Mal, y a partir de ese momento yo tuve contacto con sectores de Barranquilla sobre estos hechos recientes. Comenzamos a indagar, a investigar, a profundizar y a atender de manera, digamos, mucho más atenta, con más seguimiento y continuidad, y elaboramos un informe que debatimos en la fracción parlamentaria. Todavía no habíamos llegado al contrato, pero conocíamos su existencia y su contenido, que es sumamente grave. Es más grave de lo que parece, incluso, porque además de ser un contrato leonino con una empresa, Leon Street, de dudosísima solvencia, que en principio se dijo una empresa panameña, pero en el fondo eso no es ninguna empresa panameña. Es una empresa que armaron en Panamá unos venezolanos, y en el que además ocurre algo que para mí es inédito en la historia, incluso en la historia de la corrupción, que es que una empresa del Estado, sin informar al Parlamento formalmente, y el Parlamento, de acuerdo al 187, ordinal 3, está obligado a investigar empresas del Estado y la Administración Pública General, pero además está el ordinal 9, que establece la obligatoriedad de conocer acuerdos, convenios y contratos con empresas que estén fuera del ámbito venezolano. Ninguno de esos supuestos se ha cumplido. Ahora, ¿desde cuándo una empresa que tiene medio siglo, cuando la mitad de Barranquilla no había nacido, Monómeros ya producía 53 años de actividad exitosa, con altibajos como todas las empresas, pero sin duda una empresa exitosa, una empresa líder, importante para el sector agrícola y pecuario? Pero es que ni el chavismo pudo acabar con ella. El pecuario de Venezuela, del Centroamérica y de varios países latinoamericanos. Si en 53 años Monómeros no ha necesitado hacer ese tipo de acuerdos empresariales, ¿cuál es la razón por la que ahora pone en peligro el patrimonio de esa empresa con un acuerdo donde además entrega el 60% de la utilidad? Es decir, llamó a un extraño a la empresa para entregarle un acuerdo el 60% de la utilidad. Si yo no conozco, primero ese precedente no lo conozco. No conozco ninguna empresa del Estado, de ningún país, ni siquiera de Venezuela en los tiempos más escandalosos de corrupción, que PDVSA, Benalún, Alcasa, alguna de las Pequibén, cualquier empresa del Estado venezolano, nunca ha hecho un acuerdo donde otorgue con otra empresa el 60% de su utilidad. Con la pericia que tiene el personal de Monómeros, sus ejecutivos, sus empleados, sus trabajadores, que son gente con experiencia en la materia,
decir, ¿qué justifica este tipo de acuerdo? ¿Por qué se establece un acuerdo donde Monómeros se queda con el 40% de lo que ha producido siempre y le entrega a un agente extraño, foráneo, exógeno a la empresa? Que no es exógeno. No es Eso no había exógeno. ocurrido nunca en la historia de Monómeros. Pero yo no conozco, ¿no?, ninguna empresa ni del Estado colombiano, ni del Estado venezolano, ni de ningún país que haya hecho semejante atrocidad, semejante monstruosidad y semejante barbaridad para poner en peligro la estabilidad, la solidez de la empresa. Eso es sumamente grave. Luego del contrato con la Leon Street, que aquí lo tengo en la mano, el contrato de la Leon Street, que lo he revisado y se lo he entregado a varios equipos jurídicos para que lo estudiaran. Que además se firmó por 15 años. Bueno, yo debo decirte, en ese tema, cuando tú dices 15 años, debo decirte que la únicamente sensata que allí dijo, eso viola los estatutos, fue la abogada de la empresa. Así es, la consultora jurídica. Porque los estatutos prohíben una contratación superior a 3 años. Y estos bárbaros aprobaron un contrato por 15 años. Es decir, hasta el 2030 y tanto. Ahora, el propósito no era este. Vamos a hablar del propósito más adelante. Luego se forma todo este escándalo, y hay razones para que sea un escándalo. Estoy en medio de muchos papeles. Y se produce el acta de terminación, porque es que el contrato con Leon Street se firma el 28 de abril. 28 de abril. Aquí está la firma del señor Guillermo Rodríguez Laprea y del señor, ¿cómo se llama? Ricardo Rodríguez. Esto fue el 28 de abril que firmaron esta barbaridad, que no es otra cosa que un acto de malhechuría y no tiene otra calificación. Se forma todo este lío, todo este escándalo, y el 28 de junio, aquí está el acta de donde se rescinde el contrato, el acta de terminación del contrato firmado por los mismos personajes, Guillermo Rodríguez Laprea y Ricardo Rodríguez, donde se rescinde el contrato. Ahora, este contrato, rescindir el contrato, Patricia, ¿es una rectificación? No. Rescindir el contrato es una confesión de la Junta Directiva de que había cometido un acto delictivo, porque no puede calificarse de otra manera. Es un acto delictivo propio de malhechores de las cosas públicas. Ahora, ¿cuál es el verdadero propósito de esto? ¿Qué hay detrás de toda esta trama de corrupción con el caso de Monómeros? Porque además uno podría abrirse a un montón de interrogantes. Por ejemplo, la cantidad de migrantes venezolanos que hay en el Caribe colombiano y en la Guajira venezolana que se conectan por la vía de la Troncal Caribe. Ahí hay una fundación que maneja una cantidad importante de millones, que la maneja la señora Carmen Hernández. Y yo le pregunto a la señora, ¿usted ha rendido cuentas? ¿Ha atendido la migración? Yo hablo constantemente con gente en la Guajira colombiana, en el Atlántico, en los barrios de Barranquilla, en los barrios de Soledad con los venezolanos, cuando visito toda esa zona. El otro día casi terminó, empecé una conversación con 10 personas, 15 personas en la plazoleta donde está la iglesia colonial de Soledad. Enfrente queda la casa donde estuvo Bolívar en 1830 hasta octubre, antes de partir a Santa Marta. Y casi terminó una concentración masiva allí, preguntándole a los venezolanos si habían recibido atención, ayuda humanitaria. No hemos recibido nada. Le pregunté, ¿ustedes han acudido a la Fundación Social de Monómeros? Nunca nos han atendido, nunca nos han planteado nada. Es decir,
¿Cómo ha sido el manejo administrativo de esa fundación? Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, diputado. Y hay otra serie de cosas que aún no han salido a la luz pública que son sumamente graves y estamos investigando. Discúlpeme que le interrumpa un momentico. Discúlpeme que le interrumpa, porque es que ayer nosotros denunciamos que la persona que firma por Lion Street es la misma que firmó un contrato con monómeros que también se cayó por otra circunstancia, llamado Ricardo Rodríguez. Son dos hermanos que manejan todos los negocios y las contrataciones sin ser directivos de monómeros, lo que son es contratistas, pero responden a los intereses de Carmen Luisa Hernández. Entonces, todo esto es sumamente grave. O sea, esto es más descarado de todas las cosas que de repente a uno le ha tocado investigar como periodista. Y entonces yo me pregunto hasta dónde esto se va a permitir, porque hay además otras irregularidades gravísimas. Hoy, y quiero referirme a esto porque Julio Borges hizo unas declaraciones en las que trata de lavarse las manos, por cierto. Borges es Primero Justicia y hay dos militantes puestos por Primero Justicia en monómeros que también han cometido irregularidades, que son el diputado, bueno, yo no sé si él es diputado, es Jorge Millán y ya voy a buscar el otro nombre. Luis Hurtado. Jorge Millán y Luis Hurtado. Luis Hurtado además es directivo de monómeros. Ahí lo tienen ustedes en la imagen. Entonces, ¿qué se va a hacer con monómeros? Yo me pregunto si ustedes, la fracción 16 de julio, va a hacer algo ante las instancias colombianas por lo menos, porque si Colombia admite a la directiva de monómeros por ser parte del gobierno interino, tiene que admitirlos a ustedes como miembros de la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros precisamente para eso hemos enviado dos correspondencias, dos comunicaciones, ahí las tenemos, a la directiva de la Asamblea Nacional, solicitando que se designe, que se abra un debate donde se digan todo lo que se tenga que decir y se abra una investigación sobre todo el comportamiento administrativo de la empresa Monómeros. Incluso no solo en los 2 años que tiene el gobierno interino, porque hay también hechos de corrupción cometidos durante la gestión del chavismo. Pero eso no es justificación para la barbaridad. No es justificación. Y por supuesto que nosotros seguiremos insistiendo, Patricia, en que se investigue. La única respuesta, y yo soy un hombre apegado a la verdad, que hemos recibido fue la llamada, no la han formalizado, pero fue una llamada que me hizo el diputado Macario González, presidente de la Comisión de Contraloría, muy preocupado por el tema y dispuesto a investigar. Le dije, Macario, nosotros estamos esperando que nos respondan de la directiva la posibilidad de un debate y de una comisión especial. Sin embargo, yo no voy a hacer un desplante a una instancia de la Asamblea. Si ustedes me invitan, yo asistiré y haré la exposición, pero ratificaremos la solicitud de la fracción 16 de julio, que es la designación de una comisión especial. Las averías de monómeros comienzan a verse de diferentes maneras. El tema de rescindir el contrato es una confesión de un acto de malhechuría. 30 de abril firma el contrato, 28 de junio deshace el contrato. Pero esa directiva tiene que tener claro que ellos tienen que actuar en el marco de la Constitución y las leyes venezolanas por una parte. Y aquí viene la relación con tu pregunta. Y tienen que tener claro que tienen que actuar sobre la base de las leyes y de la institucionalidad colombiana, porque esa empresa está en territorio colombiano y tiene sus instalaciones en Barranquilla y en Buenaventura y en varias partes del Atlántico. Y esa empresa, aún siendo patrimonio del Estado venezolano, que es de todos los venezolanos, tuya, mía y de todos los 30 millones de venezolanos y de nuestras nuevas generaciones, es también patrimonio laboral y social de los colombianos, porque allí trabajan miles de familias, miles de personas de manera directa e indirecta que son del Atlántico, por lo cual la institucionalidad colombiana no puede abstraerse de actuar en un momento determinado. Esa junta directiva, en mi opinión, debe ser sancionada
debe ser investigada. Sí, es que no es solamente pedirle la renuncia, como escuché por ahí en una de las cartas de ustedes o en la columna que escribió Luis Barragán. Es que hay que sancionarlos. Sí, por supuesto, pero yo creo que deben separarse de los cargos. Si ellos no renuncian, Guaidó está obligado a separarlos de los cargos. ¿Pero que Guaidó es cómplice de todo esto? O a separarlos de los cargos o a destituirlos, porque hay una plena prueba. No estamos hablando de un chiste, no estamos hablando de un comentario malintencionado, no estamos hablando de alguien que está intrigando. Hay pruebas, evidencias concretas, escritas. Y bueno, yo voy a decir aquí algo que es reciente, también es reciente. Esa empresa ha cometido tantas tonterías y tantos desmanes y tantos disparates que ya tiene a 2 averiguaciones abiertas en ámbitos diferentes en el Estado colombiano. Por un lado, el Ministerio del Trabajo acaba de construir lo que ellos llaman en la primera etapa la mesa de concertación presencial, que es sentar a la empresa y a los trabajadores para investigar cómo se está comportando desde el punto de vista laboral, porque hay irregularidades, porque hay un trabajador con el mismo escalafón de otro. Uno tiene un salario privilegiado y un montón tienen salarios normales del escalafón de la empresa. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué se está construyendo? Aquí está el oficio. Tú lo tienes allí. Aquí lo tengo en mis manos, sí. No sé si producción tiene para ponerlo en pantalla. No sé si lo tiene. Aquí está. Yo se lo envié a tu productor, sí, a Roberto. Ahí lo tienen en pantalla. No, esa es la otra. Esa es la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Es el Ministerio de Trabajo. No, pero esta es la del Ministerio del Trabajo, sí, correcto. Y ahora voy a hablarte de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades le envió a la gerencia de Monómetros una correspondencia, y te voy a leer solo unas líneas, donde señala: se hace necesario que los documentos requeridos por los mismos funcionarios sean presentados con la mayor celeridad posible para temas de coordinación de la apertura de la diligencia, que es una investigación. Es indispensable contar con la presencia de quien actúe como representante legal, revisor fiscal, el contador o el encargado del área contable. ¿De qué estamos hablando? Esta superintendencia es quien supervisa las empresas en Colombia. Y esa empresa está incursa, la directiva está incursa en un acto de deslealtad empresarial, porque estableció un contrato de corrupción. Donde, eso es corrupción, eso no es deslealtad, ni es amor, ni es patriotismo, ni es cariño, ni es te quiero. Eso es corrupción. Te estoy utilizando el término que establece la norma, que es un acto de deslealtad empresarial que pone en peligro el patrimonio de la empresa. Y pero es que han venido a Estados Unidos, diputados, han venido a Estados Unidos y le han pedido comisión a empresas que funcionan aquí en Estados Unidos, a empresas estadounidenses. Vi ese comentario en tu programa de ayer. Es que eso no es un comentario. Es sumamente grave. Hay gente que está dispuesta a declarar, porque además aquí se hizo una denuncia periodística. Lo que hay que hacer es ir a la empresa, que creo que se llama Neutron o Nitron, algo así, ir a la empresa y hacer simplemente un cuestionario sobre si esto es cierto o es falso. Más nada, esa es la investigación. Además, ese cuestionario de la empresa se puede hacer por diferentes maneras. Lo puede hacer una comisión parlamentaria, en el caso de que la Asamblea lo designe. Se puede hacer por la vía de la Fiscalía, porque se establece. ¿Cuál Fiscalía? ¿Cuál Fiscalía? La Fiscalía colombiana. Ok, no es Luis Ortega, ¿no? Perdóname, pero yo tengo que decirte que como venezolano, como parlamentario y como hombre comprometido con el país, yo primero he acudido al gobierno interino y a la Asamblea Nacional. Claro. Para que tome las medidas que tiene que tomar, que es investigar. Claro, es así. Si no lo hacen, a quienes les corresponde hacerlo, que es cumplir con la Constitución y las leyes que juramos cumplir y hacer cumplir. Pero si no se cumplen o si no se hacen cumplir, entonces estamos obligados
a solicitarle a la Fiscalía colombiana que investigue la actuación de esa junta directiva para que se establezcan las responsabilidades que haya lugar en el plano penal, en el plano civil, en el plano laboral, en el plano de supervisión empresarial. Mire, diputado, dígame una cosa, ¿Ustedes cómo se sienten? Porque yo sé que la línea del gobierno interino es no responder absolutamente nada, ¿no? Lo cual, además, es igual a lo que hacen las dictaduras, por lo menos con los periodistas, que las dictaduras no le dan acceso a las fuentes oficiales. Y eso es lo que hace también el gobierno interino con los periodistas que no le gustamos, como yo, que gracias a Dios no le gusto. Entonces, yo quiero saber cómo se siente usted como diputado, porque usted tiene tanto, digamos, fuero, legitimidad, como la tendría entonces Juan Guaidó, que no le responden a ustedes, no le responde a la fracción, simplemente no le da la gana de explicar lo de monómeros. ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, yo debo decirte con toda claridad que, en primer lugar, la fracción 16 de julio no es ni ha sido parte del gobierno interino. Nosotros no tenemos... Yo lo sé, pero le estoy haciendo una pregunta específica sobre... Te la voy a responder. Como diputado, usted es parlamentario y Juan Guaidó es parlamentario. A eso me estoy refiriendo, no a gobierno interino. Me estoy refiriendo de parlamentario a parlamentario. ¿Cómo se sienten ustedes de que este señor Guaidó no responda, simplemente que no le dé la gana de responder? No, lesionados en nuestros derechos. Lesionados en nuestros derechos porque el derecho a solicitar un debate, que la correspondencia la firmamos 11 parlamentarios, es un derecho que nos otorga la Constitución, es un derecho que nos otorga el Reglamento Interior y de Debates, y es una obligación penal como ciudadano, porque el Código Penal venezolano establece claramente que el ciudadano que se entere de la comisión de un delito debe denunciarlo. Ay, me bueno que usted lo diga a la gente que lo ha criticado a uno por denunciar. Es bueno que usted lo diga, porque hay gente que lo critica a uno por denunciar, ¿no? Yo lo que no soy es cómplice de vagabundería. Mire, yo le tengo unas preguntitas que usted no las puede responder en este momento, obviamente, pero son la base de la investigación, de la etapa de la investigación que nosotros llevamos. Vamos a ponerla en pantalla y después yo las voy a enviar al diputado. No son preguntas para usted, porque esto es la base de la investigación, repito, que estamos llevando adelante. La primera es, ¿quién le paga la dieta a los directores de Pequiven en el exilio? Porque, y además, ¿quiénes son estos directores y por qué, no? La oficina de la Embajada de Juan Guaidó en Bogotá está ubicada en las oficinas comerciales de Monómero. ¿Esto es correcto? ¿Quién paga por los gastos de esa oficina? ¿Cómo Jorge Millán, miembro de Primero Justicia, quien en nombre de ese partido ha tomado decisiones en Monómeros, vive en Tampa, Florida, sin trabajar y con pasaporte diplomático? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién paga por las viviendas de los directores que se mudaron a Barranquilla? Por ejemplo, Carmen Elisa Hernández, Jean Paul Dugarte, Guillermo Pérez Laprea, Nelson de la Roca. Luis Hurtado, de Primero Justicia, dejó su trabajo personal para dedicarse más a Monómero. Esto es realmente abnegación. Esa última pregunta es para que se investigue realmente en qué anda Luis Hurtado. Porque mire, diputado, es que usted sabe, y a lo mejor no voy a decir todo aquí, que ahora es que hay irregularidades y corrupción en Monómero. Eso es así. Bueno, mira, hay algunas preguntas que ya están ahí contestadas, incluso. Que la embajada funciona en el edificio de Monómero de Bogotá, eso es cierto, allí funciona. Pero eso no es un hecho anormal, porque en todo caso son instancias del Estado venezolano. Lo grave es que se malverse, que se actúe con malhechuría y que además, si hay personas que forman parte de la nómina de Monómeros, deberían vivir en Barranquilla o en Bogotá o en algún lugar donde desempeñen sus funciones. Pero es que además es que la embajada de Juan Guaidó, que está financiada por Monómeros, que yo no creo que eso sea tan correcto, no hace nada, no tiene ninguna función de embajada, porque no, por lo menos, por ejemplo, no se ocupa de los venezolanos en Colombia. Entonces ya ahí hay una malversación. Bueno, pero invita a Tom Juanipa para que te explique qué ha hecho la embajada, cuáles son los programas que ha desarrollado. Exacto, pero es que además hay directivos de Monómeros. Hay directivos de Monómeros que cobran por Monómeros, pero también son directivos de Pequiven y cobran por Pequiven. Y todo lo paga Monómeros. Eso es irregular.
Eso es irregular porque la empresa Monómeros tiene una actividad productiva. Ahora, ¿qué actividad tiene Pequiven adicionalmente en el Estado colombiano? Es decir, esas son cosas que deben revisarse en la investigación. Usted prométale a nuestra audiencia que no se va a rendir. Porque, prométamelo a mí, porque yo no puedo ir más allá de lo que he hecho, ¿no? Perdona, no te copié lo primero que dijiste. Que prométale a nuestra audiencia que usted no se va a rendir, porque usted tiene toda la capacidad para llegar al fondo de todo esto. Perdóname, es que yo no tengo por qué rendirme, porque esa es una empresa del Estado, de la nación venezolana, y yo formo parte de la nación venezolana igual que tú y que 30 millones de personas más. Hemos pedido respetuosamente una investigación, no se nos respondió. Hemos reiterado la solicitud, no se ha respondido. Hemos hecho nuestra propia investigación que comenzó por un papelito, pero ya comienza a tener varias carpetas de documentos sobre los temas. Yo voy a decirte algo antes de contestarte específicamente la pregunta. ¿Está Monómeros amenazada aún recibiendo ese contrato? Sí. ¿Cuál es el plan que hay detrás de la trama de corrupción de Monómeros? Quebrarla y subastarla para vendérsela a un grupo de mafiosos que tienen unos interpuestos de un grupo de Miami. Bueno, nosotros eso no lo vamos a permitir. No vamos a guardar silencio frente al tema. No vamos a permitir que eso ocurra. Y si no actúan, como te dije, las instituciones venezolanas que tienen que actuar, pues acudiremos a la institucionalidad colombiana, acudiremos a la fuerza social de la sociedad civil de Barranquilla, que ama esa empresa, porque es una empresa ícono. Acudiremos a los agricultores colombianos que aman esa empresa porque es un factor fundamental para su producción. Es decir, aliados sobran. Y periodistas preocupados por el tema, muchísimos. A mí me han llamado, no sé, no podría decirte cuántos periodistas colombianos. Colombianos, porque lamentablemente los venezolanos ni media palabra, no les importa. Bueno, entonces, esa empresa, Patricia, tiene dolientes. Y mi compromiso y el compromiso de la fracción 16 de julio es impedir que esa empresa caiga en manos de la mafia a través de un proceso de arruinarla, liquidarla, raquitizarla para subastarla y que un grupo de vividores en Miami, que son interpuestos de mafias, vayan a comprarla. Y te voy a decir otra cosa para finalizar. Detrás de la intención de ponerle la mano a Monómeros está el narcotráfico. Más nada. Yo estoy clarita en eso. Yo sí estoy clarita en eso. Gracias, diputado. Gracias por una empresa de químicos exitosa, solvente, con 53 años de actividad, que produce químicos. Eso es una joya para el narcotráfico. Es una joya para la producción del clorhidrato, para la cocaína. Y algunos creen que van a venirnos con ingenuidades, ¿no?, a engañarnos con tonterías y con musiquitas de flauta. Mira, ni el silencio, ni la indiferencia, ni la descalificación, ni la guerra sucia, ni hacerse el loco, no son otra cosa que una contribución a la construcción de una sociedad de cómplices y culpables. Vamos a enfrentar eso resueltamente y con determinación. No solo yo, en eso estoy seguro que tendré el acompañamiento de los parlamentarios de la fracción 16 de julio, de algunos parlamentarios de otras fracciones que están preocupados y el acompañamiento de María Corina, de Antonio Ledesma y Fernando Álvarez Paz, que están en conocimiento de esta investigación porque ya les presentamos un informe. Bueno, diputado, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y nosotros también vamos a estar encima del tema hasta que le veamos el hueso, como siempre. Gracias. Es obligante, es una obligación patria defender una empresa que pertenece a la nación venezolana, aún siendo patrimonio social y laboral de los colombianos. El pueblo colombiano es un pueblo históricamente hermano nuestro y no tiene por qué permitirse que la mafia le ponga la mano a la empresa
desaloje una gran masa laboral que está allí, porque hay que reconocer algo, Patricia, en acto de justicia. La inmensa producción millonaria de 53 años de monómero tiene el sudor de los colombianos. De los barranquilleros sobre todo. Muchísimas gracias, diputado. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con Agárrate.